Grabar. Ya, bienvenidas a la identidad número 3, ya. De identidad 3, hoy día vamos a hacer estructuritas. Eh, Console application, ¿no? Ya, entonces, vamos a hacer estructuras. Las estructuras son importantes porque nos permiten generar tipos de datos que eh, no necesariamente tengan valores fijos, entonces nos permiten, eh, más que valores fijos, valores homogéneos, como les dice el profe. Eh, entonces nos permiten guardar ciertas informaciones y uno puede ahí abstraerse. Aquí lo importante es que la estructura... Espérense. Ah, sí, está bien. Aquí lo importante es que la estructura nos permite abstracción. Entonces, sí, la abstracción es importante porque nosotros todos los problemas los llevamos desde la realidad hacia una abstracción. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos abstraer las personas eh, como una estructura con edad, con peso y con nombre. Eh, bueno, no digamos nombre porque no hemos pasado string, pero con root. Entonces yo podría instanciarme y eso me permite tener cierta base de datos. Podría tener, por ejemplo, una base de datos con personas. Entonces se definen. Las estructuras también son objetos que se pueden iterar y por lo tanto se puede hacer lista a través de ellos. O sea, se pueden construir objetos iterables de la estructura. Entonces uno define el tipo de datos, se convierten en un tipo, cuando uno las define, ya se convierten al tiro en un tipo de dato nuevo. Uno puede acá poner las variables que quiere, aquí, o definirlas aquí en el programa. En el programa, entonces, por ejemplo, base, no. Y acá yo podría tener una base de datos con 10 personas, ¿cierto? Entonces, si yo accedo a la primera persona, la persona número 0, punto, edad, acá yo podría jugar con la edad de la primera persona y así, así, así. Entonces, de hecho, podría ser un for in y de 0 a... Uy, ¿qué le pasa a mi teclado? Entonces, uno tiene formas de acceder a las estructuras. Uno tiene formas de acceder a las estructuras como estructuras base, ¿ya? O sea, como iterándola. Entonces, yo sé que cada persona es cada i de la base de datos. Entonces, base de datos punto edad, ¿cierto? Y así se accede a las distintas cosas. Entonces, base de datos, corchete, y edad, y asimismo podemos acceder a las otras cosas. Punto peso, punto root. ¿Cierto? Entonces lo que estoy haciendo es llamar a la lista, al elemento iésimo, bueno, i menos uno, claro, claro está, de la lista, el elemento i de la lista, y ahí puedo acceder hacia adentro. Y si yo tuviera, por ejemplo, estructuras encadenadas, imaginando que, eh, imaginando, por ejemplo, que yo tengo otra estructura.
estructura educación. Si yo tuviera estructura de educación, mm, eh, imaginando que tuviera una estructura de educación, yo podría tener dentro de la estructura persona, la persona podría tener una educación. Y así podría ir anidando. Entonces, ese es el brillo de las estructuras, eh, generar, me permiten generar estructuras que tengan sentido con mi realidad, con mi abstracción, y entonces que me sirvan para hacer cositas. ¿Ya? Y también pueden tener valores por defecto. Uno puede inicializar ciertos valores por defecto de estas cosas, imaginando, por ejemplo, que todas las personas, cuando nacemos, aquí yo estoy decidiendo una abstracción en donde el 0 representa falso y 1 verdadero. ¿Cierto? Entonces, todas las personas cuando nacemos, por ejemplo, no tenemos educación universitaria, primaria, secundaria. De esta forma, cada vez que yo haga aparecer una persona, la persona viene por defecto con ciertos valores de educación primaria y secundaria. Entonces, esto me podría servir, por ejemplo, para la asignación de roots o va a ser una función que haga aparecer personas y que las manda a una base de datos cuando nacen, por ejemplo. Entonces, me sirve. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Sí, ¿no? Están ahí. Eh, Ay, no. Ya. Entonces, ah, ya, pero estas estructuras son más como para almacenar datos. No, no. Aquí, o sea, en este momento estamos dando como estructuras de almacenamiento de datos, no estamos. Ya, sí, funciona. No se cayó. No estamos dando estructuras de estas que usamos, pero también podemos hacer estructuras matemáticas, que representen cosas matemáticas, porque finalmente las estructuras son simplemente representaciones. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué entidades, qué objetos en la matemática tienen una característica media recursiva, en el sentido de que se definen, bueno, no recursiva, pero se definen a través de colecciones de unidades? Esta pregunta es para ustedes. ¿Qué cosas podríamos representar, matemáticamente hablando, como estructuras? ¿Qué objetos? ¿No? Bueno, por ejemplo, podríamos representar polinomios como estructura, como colecciones de estructura. ¿En qué sentido? En que un polinomio es una colección de, eh, un polinomio es una colección de coeficientes. Entonces, ¿de qué formas podría yo representar un polinomio? Si no tengo estructuras, podría representar un polinomio como una lista, ¿cierto? Entonces, represento una lista. Digamos que aquí yo tengo que generar convenciones. Digamos que yo voy desde, supongamos que
vamos desde el coeficiente superior hasta el inferior. Entonces tenemos, por ejemplo, si es de grado 5, tenemos que tener hacia abajo todos los grados hasta el 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces tenemos esto, por ejemplo. Entonces esto representaría un polinomio de la forma x a el 5 por x a la quinta, 1 por x a la cuarta, 0, 0, 0, 0. Pero esta representación rápidamente empieza a mostrar sus debilidades. Esta representación rápidamente empieza a mostrar sus debilidades. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero tener un polinomio de grado 1 o de grado 0? Es decir, una ecuación lineal. Primero, lo relevante es entender que entonces ¿cómo yo defino el polinomio? Porque si yo defino que todos los coeficientes van del superior hasta el inferior, significaría que si yo quisiera representar un polinomio de grado 10, por ejemplo, un polinomio de grado 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, ¿cómo identifico yo? Ya. Entonces, ¿cómo identifico yo cuál es el grado del polinomio inicial? ¿O cómo soy capaz yo de comparar este con este? Tendría que inventarme una forma de que el programa supiera cuál es cuál. Entonces, claro, te surge el problema de que los polinomios de grado mayor te van a generar un puro número. Si tú quisieras poner el 10, te van a generar un solo número y para atrás, puro cero. Ahora, los que hicieron C++ y los que hicieron casi todos los lenguajes de programación lo hicieron bien, en el sentido de que el compilador, cuando tú tienes listas de ceros, hace una magia de compilación en donde eso no vale mucho. Entonces, de hecho, siempre uno cuando trabaja, incluso en MATLAB o en Python, generalmente uno empieza como les decía en ayudantías anteriores, uno empieza entonces con un array de ceros, porque el array de cero es el que menos peso tiene en términos de memoria. Entonces te ayuda a tener el espacio ya reservado, pero el mínimo espacio. Perfecto. Entonces, ahí me dieron warning. Me dieron warning porque dice que este miembro no es estático. Ay, bueno. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos resolver este problema sin tener que estar recurriendo, por ejemplo, bueno, primero veamos cómo se resuelve el problema en este mismo triada de polinomio. Claramente, aquí lo que va a determinar para poder hacer la concesión bien, es decir, poder representar, por ejemplo, este polinomio, lo que necesitamos saber es cuál es el largo del arreglo. Entonces, el largo del arreglo me va a dar el grado máximo. Entonces, mientras más largo, más en el grado máximo, porque significa que necesariamente tengo incluido lo otro. Entonces acá, la forma para saber que un polinomio es de grado lo que sea, es a través del largo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un polinomio S, y acá termino con estos polinomios, 0, sabiendo el largo del polinomio,
o representando el largo como el grado, inmediatamente sé que este polinomio es de grado cero. Entonces ahora sí puedo operar eh, estos polinomios de largo distinto. Claro, tengo que hacer alguna magia aquí para poder, por ejemplo, si yo quisiera sumar todos estos polinomios, lo primero que tendría que tomar es el grado máximo, ¿cierto? Pero parece ser, bueno, y esto ya entra en otro tipo de problema, y es que si yo tengo un resultado polinomio, si yo tengo un, si yo tengo un resultado polinomio, ah, si yo tengo un resultado polinomio, ¿cómo lo defino? A priori. ¿Cómo lo defino a priori? Sabiendo si yo tengo un resultado polinomio, ¿cómo lo defino a priori? Sabiendo el largo del, del, del polinomio final. Por ejemplo, si estuviera sumando polinomio, tendría que, mi resultado tendría que ser de largo 10, pero no tengo ninguna forma de saber antes de operar que el resultado va a ser de largo 10. Entonces aquí ya nos metemos en problemas más graves y que tienen que ver con la asignación de memoria dinámica. Y que no nos vamos a meter en ese problema en este curso, así que no se preocupen, pero es para que vean que este tipo de representación así nos genera, o que dependan del largo de la estructura, nos genera problemas. Entonces, genera problemas. Entonces, el resultado tendría que venir asignado de antes, por ejemplo. Eh, Tendría que venir asignado de antes como de largo 10, ¿cierto? Pero eso es porque perdón, de largo 11, o que este polinomio de grado 10 o largo 11. Porque yo lo sé, eso yo lo asigné porque yo lo sé, pero claro, uno preferiría, uno preferiría que las cosas se asignaran solas, ¿cierto? Entonces, para solucionar este problema de la representación de polinomio, uno podría usar estructuras. ¿En qué sentido uno podría usar estructura? En que uno podría generar, por ejemplo, la estructura coeficiente. Y la estructura coeficiente podría revelar su grado y su valor. De esa forma, uno podría tener un polinomio como un arreglo de coeficientes, por ejemplo. Y acá, el grado del polinomio simplemente sería el grado máximo del polinomio que se le asignó. Es decir, es decir, los grados no tendrían primero por qué estar ordenados. Ahí uno tiene que llegar a ciertas concesiones, si es que están ordenados o no. Pero si es que no están ordenados, en verdad no me importa, porque yo siempre voy a ser capaz, yo siempre voy a ser capaz eh, de yo siempre voy a ser capaz de eh, mover o de acceder al grado y al polinomio independientemente del orden. Entonces siempre voy a poder ser capaz de saber cuál es el orden del polinomio y no voy a depender del largo del polinomio para poder hacer funcionar la cosa. Entonces, inventémonos este polinomio. ¿Ya? Inventémonos este polinomio y tratemos de hacer una función, bueno, no función, pero tratamos de hacer un algoritmito para encontrar el grado. Entonces, polinomio P, vamos a dar, ¿cómo les puse? Valor, valor no. Ese es el valor, ya, 1, polinomio P.
Podría ser un foreign. Con unas cosas random. Va a ser más. A ver, veamos qué polinomio vamos a hacer. Vamos a hacer el polinomio x a la quinta. X a la quinta más 2x a la cuarta más x. Ah, pero son 5 valores. Que son 3. Entonces vamos a ponerlos desordenados a propósito, para ver si es que se puede resolver ese problema del que hablaba, que dije que se podía resolver. Vamos a poner primero el de grado 1, después el de grado 5 y después el de grado polinomio. Entonces, primero el de grado 1, después el de grado 5, y después el de grado 4. Ya, entonces, ahora hagamos otro polinomio y tratemos de operar estos dos polinomios. Tratemos de operar dos polinomios. También nos va a surgir el problema. Claro, aquí también podría surgirnos el problema, si operamos dos polinomios que son distintos, de distintos grados, también nos podría surgir el problema que había mencionado anteriormente, porque claramente necesitaría por ejemplo, si los polinomios tienen distintos grados, si los polinomios tienen distintos grados, evidentemente, porque- evidentemente, eh, si los polinomios son de distintos grados, evidentemente tendría que agregar valorcitos, ¿cierto? Agregar valorcitos al polinomio de forma de forma claro, de forma que se puedan llenar estas casillas. O sea, mi resultado podría igual ser más grande. Pero eso, claro, eso es un problema de SEO, o sea, de cómo nosotros estamos representando las listas en SEO. Los vectores en SEO son vectores estáticos. Pero de todas formas, nos permite más flexibilidad este tipo de cosas. Este tipo de cosas. O sea, nos permite, incluso si es que yo decidiera que todos los polinomios son de largo 100, incluso ahí nos permitiría tener ciertas concesiones. Y nosotros también podríamos decir, bueno, si el valor es 0 después de cierto i, todos los valores son 0. Es decir, uno podría tener una especie de corte, o uno podría tener una representación del corte de la información. Por ejemplo, si yo quisiera representar este polinomio, ya que no está ordenado, pero yo digo, hago una convención y digo, bueno, el último valor, va a tener un grado, comillas, inválido, ¿cierto? Porque uno podría decir que un grado inválido de un polinomio sería grado -1, por ejemplo. Entonces esto me avisaría, como programador uno tiene que hacer. ¿Por qué son importantes las estructuras? Porque me permiten fabricar tipos de datos. Y los tipos de datos dependen de convenciones. Y las convenciones las ponemos nosotros. Entonces aquí uno podría tener la convención, cuando está trabajando con los compañeros o qué sé yo, de decir, bueno, pero mira, opera todos los valores de los polinomios hasta que llegues al polinomio de grado -1. Cuando llegues al polinomio de grado -1, para la derecha no vas a tener nada. Entonces, como no vas a tener nada, simplemente ignora esos valores. Y los otros valores o los otros espacios los tenemos reservados para otros polinomios. Entonces, el -1 lo que me indica es el final del polinomio, y así yo puedo saltarme este problema, ¿cierto? Que también podría haberlo implementado aquí,
También podría haberlo implementado aquí. Pero la ventaja que me da esta representación a través de esta estructura es que me permite desordenar los valores como vengan. Es decir, le permite más flexibilidad al que lo van a usar después. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Polinomio S. Y ahora polinomio R. ¿Tá? Entonces, inventémonos otro polinomio. Entonces, polinomio S. Vamos a decir que es X más 1. Entonces, polinomio. Ahora, es verdad que sería mucho más conveniente que la persona que lo está ingresando lo ingresara en orden. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a pedir tanto al usuario? Los usuarios siempre uno tiene que pensar que son monos con computadores. En el buen sentido de la palabra, claramente. Pero uno siempre tiene que hacer los monkey proof, las cosas. Uno tiene que pensar que el usuario no tiene las mejores capacidades. Que cuando uno después tiene que pensar que el usuario, cuando le pidan que introduzca un número, va a introducir una ñ. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Ya? Perfecto. Y ahora el polinomio R, digamos que es de grado 2. El polinomio R entonces va a ser, no sé, podría ser x cuadrado más 35x. Ya, digamos, más 99. ¿Dudas? Por mientras que escribo esto, que es medio, que es tedioso. Dudas. Ya, y este lo voy a escribir ordenado. Entonces. Ya. Entonces, ahora empieza lo entretenido. Primero, lo que vamos a hacer es ordenar, los polinomios. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los polinomios de manera de que que todos sus valores vayan del grado mayor al grado menor. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Lo que vamos a hacer, vamos a hacer como un bubble sort. Vamos a tratar de hacer un bubble sort. Bien simplecito nomás. Ya, entonces, hagamos el bubble sort. Si no alcanzamos a hacerlo en lo que queda después yo les mando el código con todo listo. Pero es para que veamos más o menos el tema del algoritmeo, que no lo hemos hecho mucho. Ya. Entonces, ordenar polinomios. Ya. Entonces, lo que necesitamos hacer es recorrer los polinomios. Pero los polinomios tienen un largo que ya está predefinido. Entonces, tienen largo 100. Es decir, llegan hasta el grado 99. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a ver, siempre las representaciones gráficas ayudan. Entonces voy a tener esto, ¿cierto? 1,5, por ejemplo. 1,4. Ya. Entonces, el segundo es el grado. Entonces, si yo pillo un grado mayor,
lo selecciono, ¿cierto? Selecciono el grado, busco el grado mayor primero. Entonces guardo el lugar en donde está el grado mayor, veo, es el mayor, entonces lo selecciono, ¿cierto? Pa, y después veo el siguiente, chuc, y después veo el siguiente, es mayor, entonces el primero está ordenado. Pues paso al segundo, pa, veo para adelante, ¿es el mayor? No. Entonces cambio estos dos. Si es que estos son distintos, los cambio. Chuc, después este. Así. Y ahí ya debería estar ordenado. Si tenemos otro más, por ejemplo. Ya. Este, ¿es el mayor? No. O sea, sí. ¿Es mayor que este? Sí. ¿Es mayor que este? Sí. Entonces ese es el mayor. Después, este, ¿es mayor que este? No. Entonces cambio, pa. Sigo acá, sigo en esta posición. Ahora le pregunto al 4, ¿cierto? ¿O no? Ah, podría ir tirándolo para abajo, ¿no? Así como, bueno, acá tenemos que decir, este, ¿se va para allá? Sí, va. Y aquí voy a tener el índice aquí. Entonces, para cambiar el índice, este, ¿va para allá? Ah, no, claro, ¿va para allá? Sí. Y después le pregunta a este otro, ¿cambiamos o no? Sí. No, porque acá voy a tener el 4. Cuando cambie este, voy a quedar así. Porque voy a estar seleccionando por índice. Entonces va a estar 1,5, 1,2, va a cambiar a 1,4, 1,2, pero como voy a estar seleccionando por índice, ahora voy a preguntar por el 4. ¿El 4 es menor al 3? No. Ah, sí, por eso es bubble sort, ya. ¿Ustedes conocen el bubble sort? Bubble sort significa bubble sort. Tienen que aprenderse los algoritmos de, de ordenamiento. Está el quick sort, el bubble sort y harto otro sort. Pero acá vamos a hacerlo más fácil, vamos a hacer el burbuja, que lo que hace es básicamente, tenemos dos índices, tenemos el índice I y el índice J. El índice I marca el primer número que tenemos y el índice J va recorriendo los demás. ¿Ya? Entonces, para I menor a 100. Perdón. Para int I es igual a 0. I menor a 100. I más. Para J, también parto del primero. J menor a 100. J más. Entonces, eh, entonces, max es igual, int es igual, J, entonces, max es igual, seleccionado es igual, perdón, int va a ser el i, porque va a ser el que yo tengo seleccionado, el j se va a ir moviendo, después va a regresar. Entonces el índice, que es el que yo quiero cambiar o no cambiar, va a ser el i. Y el seleccionado va a ser el valor que tengo en i. Entonces, eh, claro, pero voy a partir desde el siguiente, porque no tiene ningún sentido partir desde el primero, ¿cierto? Siempre voy a partir desde el siguiente, desde i más 1. Siempre voy a partir desde i más 1. Entonces, si me paro acá, pregunto, entonces, si la primera condición de quiebre es, bueno, vamos a poner la primera condición de quiebre, que es si es que me encuentro con un eh, valor, del grado menos 1.
Esa condición de quiebre es importante. De hecho, no la puse en ninguno de los otros polinomios y nadie me dijo nada. O sea, pues, esto está dando para largo. Este era 1 también. 1, 1. Tengo que poner la condición de quiebre. Ese valor da lo mismo. Lo que importa de la condición de quiebre en cada polinomio es el grado. El grado tiene que ser menos 1. Menos 1. Chum. Y ahora lo mismo para el R. Entonces, ¿cuándo se corta esta cuestión? Esta cuestión se corta si el eh, vamos a hacerlo para el polinomio P primero. Polinomio P, entonces, polinomio P punto grado menos 1 y, perdón, J. Entonces, si el que estoy viendo, voy a estar viendo el J, es igual a menos 1. Entonces, si pasa eso, yo tengo que terminar mi loop. Entonces, vamos a J es igual a 100, ¿cierto? Entonces ahí debería terminar el loop, pero el problema es que, no, claro, en el otro caso, ejecuta, hace lo que tiene que hacer. Si es que el grado, llegué al menos 1, entonces termino la ejecución. Si es que no termino la ejecución, entonces veamos qué sucede. Si es que no termino la ejecución, entonces tengo que ver si es que el if, si el polinomio p punto grado estoy ordenándolos por grado, entonces voy a verlos por grado. Si es que el polinomio i punto p es menor al polinomio p punto grado j, entonces si este es menor a este, hagamos un caso en donde sí sea menor para ver qué está pasando. Entonces lo que yo tengo que hacer, voy a poner solamente el caso menor porque el mayor igual da lo mismo, ¿cierto? Claro, si son mayor, no, si son distintos, no, que si son distintos, el loco que los ingresó mal. Si son iguales, perdón. Así que no vamos a tener ese caso, donde sean iguales. Eh, claro, si es menor el grado del i, que no se ha corrido, que está en 0, entonces tengo que cambiarlo. Entonces, vamos a hacer dos temporales, temporal 1, temporal 2. Siempre uno tiene que hacer temporales para no perder información. Entonces, temporal 1 va a ser el valor polinomio p.valor y, ¿cierto? Que es el que voy a mover. No, al que va a ser sobrescrito va a ser el j, perdón. El que va a ser sobrescrito va a ser el j. Vamos a tener el valor y el grado como temporales, ¿cierto? Grado, temporales. Y ahora voy a mover el grado i al grado j. Entonces, polinomio p.grado j va a ser igual al del grado i. Entonces moví
el I al J. Moví el I al J, el grado. Y el valor también lo tengo. ¿Cierto? Entonces el I se va a convertir en el J, pero ahora tengo que mover el, o sea, ya, puse el 1,2, ya lo copié, pero ahora tengo que copiar estos dos para el primero. Y para eso son mis temporales, porque si yo no hubiese puesto los temporales, esto hubiese sido, aquí ya pierdo la información de lo que había en el J, en esta operación pierdo la información de lo que había en el J. Hay una forma de hacer toda esta operación sin temporales, que es usando matemáticas, que hay que como que sumar y restar. Así que les dejo eso como tarea. Oh, bueno, ahí ustedes verán. Moví el I al J y ahora mover temporal al I. Entonces, esto. Y temporal 2, ¿cierto? Temporal 1. Listo. Listo. Y con esto creo que ya estamos listos. Excepto que me falten condiciones. Ahora vamos a revisar. Entonces, si el grado del polinomio i es menor al grado del polinomio j, entonces muévelo. Ya, lo movió. Y después de moverlo, nada, pues sigue con tu vida, sigue adelante. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Ya ahora, ¿cuándo este tiene que terminar? Entonces, ¿esto cuándo se va a hacer? Esto se va a hacer si no he llegado al final. Es decir, ¿cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer si es que el polinomio p, punto de grado, y si es que no he llegado aún al grado -1, voy a hacer lo que esto. Voy a hacer esto. Ya. Sí, es que el polinomio p de grado i, es decir, si es que no he llegado al -1 en i, si es que no he llegado al -1 en i, tengo que continuar. Si es que ya llegué, perdón. Bueno, vamos a poner distinto para tener que copiarlo de nuevo. Y si es que no, nada, pues simplemente termina. Y es igual así. Estas cosas nunca funcionan a la primera, así que no debería estar funcionando a la primera. Entonces, para comprobarlo, necesitamos algo que imprima los polinomios, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una cosa que imprima los polinomios. Entonces, imprime polinomios. Aquí es donde uno ve que la utilidad de programar esto con funciones, porque si se dan cuenta, esto que te estoy escribiendo en 119 páginas, podría haber puesto una función ordena polinomio. Y con eso ya lo habría hecho. Y con eso ya lo habría hecho. Entonces, nada, por eso la función. Voy a pedir al profe que pase funciones luego para que la cosa sea más ordenadita. Ya, imprime polinomio. Entonces, ¿cómo es, cómo se hace la impresión de polinomio? Bueno, eh, y más. Entonces,
vamos a imprimir simplemente por hasta que nos aburramos, ¿no? Entonces, imprimimos hasta que nos aburramos. If polinomio punto p. Vamos a imprimir polinomio sí, polinomio p eh, punto grado, ¿cierto? Y el actual es distinto a -1, es distinto a -1, si no llegaba al -1 aún. ¿Qué pasa? Si no llegaba a -1 aún, vamos a imprimir el polinomio. Entonces vamos a imprimir polinomio p punto valor y que soy tonto, está todo esto mal escrito. Está todo esto mal escrito. Imbécil. Obvio que está mal escrito. Hay que dormir. Hay que dormir. Ya. Está todo esto mal escrito. Sí, porque es polinomio PJ. O sea, claro, porque en verdad lo que estoy viendo son coeficientes. Sí, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ahora sí. Sí, claro, claro, el coeficiente. Eso estaba bien escrito. Ahí estaba bien escrito. Ahora sí. Ya. Uf, la que me salvé. Ya, entonces, y, polinomio pi, entonces, porque es el valor, es el coeficiente. Eh, entonces, ¿cómo se imprime los polinomios? El valor, los polinomios. El valor coeficiente, y después es usual imprimir una X, ¿cierto? Entonces, ponemos el valor coeficiente, después ponemos X, después ponemos el signo de elevado, ¿cierto? Y se hace así. Ahí. Y después polinomio y punto exponente, ¿cierto? El grado. ¿Ah? Y después ponemos el más. El más. ¿Ya? Ahí. Y de ahí se van a poner al ladito. Uno al ladito del otro. Sí, esto debería funcionar. Y cuando terminemos, cuando lleguemos al -1, vamos a imprimir end line. Entonces quedan 5 minutos. Si no alcanzamos a mostrar esto, o si esto no hace lo que tiene que hacer, yo después lo mando y además después les mando la de Zoom. Así que no se preocupen. Entonces vamos a imprimir el polinomio aquí. Primero, para que esto corra, vamos a hacer esto. Y esto lo vamos a dejar también conectado. Me faltó el punto y coma. Ojalá que no me dé un Stack Overflow. ¿Qué hice? Polinomio was not declared in the scope. Claro, porque es polinomio AP, no es polinomio.
compilar y ejecutar. Me falta algo. Aquí este punto coma que está haciendo ahí. Compilar y ejecutar. Wow. Ya, entonces está mostrando los primeros. El X1, el X5, el X y la cuarta. Pero después, si se dan cuenta, está mostrando todos los demás. ¿Por qué? Porque no está terminando. ¿Y por qué no está terminando? Porque soy un imbécil. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya lo único fome es que me queda ese más sobrando, ¿cierto? Bueno, pero eso da lo mismo. Vamos a ponerle más cero. Vamos a hacerlo ordinariamente. Y vamos a poner más cero. Cero. Porque uno, claro, uno tendría que lo correcto, lo realmente correcto sería acá encontrar el borde y imprimir hasta antes del borde, ¿cierto? Y acá cambiar a un else y en el else no poner el más al final. Pero como no quiero hacer eso, porque soy flojito, ay, ¿qué pasó? Ahí sí. ¿Es ese nuestro polinomio? Sí, es ese nuestro polinomio, ¿cierto? Ah, excepto que acá yo había dicho que era un 2 y no puse un 2. Pero bueno, es ese nuestro polinomio. Entonces, ese es nuestro polinomio. Ay, pero ahora lo quiero ordenar, ¿ya? ¿Cierto? Entonces vamos a ver si es que el comando de ordenación funciona. Y si es que no funciona, se los mando después, bien hecho. ¿Ya? Entonces vamos a imprimirlo antes de la ordenación y vamos a imprimirlo después de la ordenación. Ah, ya lo puse antes de la ordenación. Perfecto. Imprime antes. Eh, ordena. Imprime después. Entonces estamos ordenando el polinomio P. Vamos a ver si funciona. Ah, claro que no iba a funcionar. Esto debería ser un flotante, ¿cierto? Flotante. Float. Float. Veamos si es que funciona. ¿Qué pasó ahora? Ah, la P y el punto y coma. Y el I es igual a 100. ¡Oh! Se ordenó. Qué lindo. Ahí está. El X1, X5, X4. Y ahora es 1X5, X4, X1. Entonces me faltó imprimir el 0. Ya. Listo. Ya, y ahí ordenamos los polinomios. Entonces, después de ordenar el polinomio, hay que hacer otras operaciones. Pero por lo menos ya tenemos la función que ordena polinomio. En la próxima identidad, bueno, les voy a mandar esto. Yo creo que en la próxima identidad vamos a extender el tipo de dato polinomio. ¿Ya? Y ahí lo vamos a extender a través de funciones. ¿Ya? ¿Dudas? Entonces con esto terminamos. Voy a dejar de grabar y eso. ¿Dudas?